la ciudad de Roma. Amén. Sí, Señor. Una iglesia que estaba ahí en este gran imperio romano, la capital del imperio romano. Amén. Ahí estaba establecida esta iglesia. Amén. Ahora, los grandes teólogos nos han puesto de acuerdo si la iglesia que Pablo envía la carta fue fundada por él o por quién fue que fundó la iglesia de Roma. Pero aquí el escritor no está preocupado en quién fundó la iglesia, quién fue que estableció la iglesia. En otras palabras, si la pastora y el pastor se fuesen a otro lugar y quedasen la hermana aquí, y después de 30, 40 años comenzasen a indagar quién fue quien estableció la iglesia ahí, ¿en 5 Laureles? 5 Laureles. 5 Laureles. Y empezarían a investigar. ¿Sería Marcelo Obreque? ¿Sería la hermana Julana de tal? ¿Sería el hermano que está sentado en la última banca de atrás? ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién fue la primera persona que puso el cimiento en aquel lugar? Bueno, no se sabe quién fue quien fundó la iglesia de Roma. Algunos dicen que probablemente en el gran avivamiento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando estaban todos reunidos, Amén, como sí. estamos nosotros, Sí. no hay a ser que Dios haga un gran avivamiento en esta tarde. Amén. Y Gloria a Dios. dice que de repente Amén. se siente un viento recio, como el que estamos experimentando ahora, Amén. el cual dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y de repente dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Amén. Comenzaron a levantarse de las bancas. Comenzaron a abrir su boca. Y ya no eran las personas normales que habían entrado Amén. en el templo, sino que ahora era una congregación que estaba experimentando el verdadero poder del Espíritu Santo, Amén. Sí, Señor. por el cual Jesucristo dijo que el Padre prometió enviar y que no se movieran de Jerusalén, sino que quedasen ahí esperando la promesa del Padre que ustedes han oído a través de mi boca. Amén. Sí, Señor. Gracias. Entonces comenzarían a investigar. ¿Sería Marcelo Obreque junto a su amada esposa, que fueron los autores, los primeros que establecieron la iglesia ahí? Aleluya. No lo sabemos, dirían algunos, porque nosotros lo vimos que ellos habían levantado una iglesia, pero a 1 kilómetro de este lugar. Pero dirían, pero tenemos testigos. Una iglesia de Temuco, del Amanecer, ellos son testigos de que un día andaban perdidos en el campo. Amén. Y no encontraban la iglesia y preguntaron por ahí dónde está la iglesia que se llamaba José de In. José de In. Y muchos no sabían. Esa iglesia de Amanecer es testigo presencial, Amén. ocular, de que Marcelo Obreque fue quien levantó la iglesia en ese lugar. Pero que en realidad Marcelo Obreque solamente era el instrumento de Dios. Amén. Porque el que levantó la iglesia y la estableció Aleluya. fue el poder del Espíritu Santo. Amén. Viendo la necesidad Sí, Señor. que había en el lugar de 5 Laureles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien que va a ver el video después, si alguien quiere llegar hasta este lugar, 5 Laureles. Amén. 5 Laureles. 5 Laureles. 5 Laureles. Cerquita de la carretera. Para que no den tantas vueltas como dimos nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces tenemos que el apóstol Pablo se presenta como siervo. Sí, amén. Aquí hay también otra palabra que los grandes estudiosos dicen que la palabra más adecuada tendría que haber sido esclavo en vez de siervo.
Pero el escritor no está tan preocupado si usa la palabra esclavo o siervo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que ahora él le pertenece a aquel que le llamó. Amén. Es de él. Si antes era del mundo, si antes Saulo de Tarso le pertenecía al mundo, ahora Pablo pertenece a aquel que lo llamó. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Señor. Siervo de Jesucristo. ¿Cuántos siervos de Jesucristo hay aquí en esta tarde? ¿Alguien puede levantar su mano y decir, Amén. yo soy siervo o sierva o esclavo del Señor Jesucristo? Algunos la levantan como diciendo, no estoy tan seguro, pero nosotros hemos demostrado que somos siervos del Señor. Amén. Porque hubiésemos sido otros, nos damos la media vuelta y nos regresamos a de donde salimos. Pero como somos siervos del Señor y somos guiados por Él, y Amén. hemos venido a cumplir una labor, un propósito que Dios tiene con este lugar, nos esforzamos para llegar hasta este lugar. Dios nos bendiga. Amén. 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 Ahora, llamado a ser apóstol. Dese cuenta que cuando Jesús comienza a llamar a los discípulos, antes de ser aún discípulos, ellos tenían que ser alguien que entendiese el llamado de Dios. Lo empezó a sacar de la pesca, lo sacó del lago donde ellos estaban pescando, a otro lo sacó del campo, a otro lo sacó de la ciencia médica. Dios comenzó a llamar, a convocar a aquellos que iban a llegar a ser apóstol, pero primero fueron discípulos. La palabra discípulo es aprendiz. Amén. Sí. Amén. La palabra discípulo es alguien que está aprendiendo, un estudiante, dicen algunos. Amén. Sí. Eso significa discípulos. Para poder llegar a ser apóstol, primero tenían que empezar de cero. Entender el llamado del Señor. Dicen algunos que para poder llegar a ser apóstol en el tiempo de Jesús, la persona tenía que haber visto al maestro, o sea, haber visto a aquel que lo llamó, Amén. haber sido un testigo ocular, Amén. que no era llegar y decir, hay un Cristo que yo lo veo pasar por un camino y este Cristo yo no sé si realmente sana. No, los discípulos que fueron llamados, ellos eran testigos de que Cristo levantaba a los muertos. Amén. Ellos Sí. vieron, Amén. ellos vieron con sus Sí. ojos, ellos vieron cómo el Señor Jesucristo levantaba a los muertos, Amén. cómo a los Sí. paralíticos lisiados de los pies o de las piernas, que no podían caminar, ellos veían de lejos cómo el Señor Jesucristo los llamaba y estos paralíticos se levantaban. Amén. Sí. Pero ellos no estaban en un tiempo de rehabilitarse, sino que esto dice que saltaban. Amén. Sí, Señor. Podían probar sus piernas, que verdaderamente ya no eran paralíticos, sino Sí, que Señor. ahora podían saltar, Amén. podían danzar. ¿Sabe Amén. por qué? Porque eso es lo que hace el poder del Espíritu Amén. Santo. Sí, levanta a los muertos, Amén. levanta a Sí, los Señor. paralíticos, Gloria le da a Dios. vista a los ciegos. Amén. No importa la construcción, no importa si el piso es de tierra o de pasto. Amén. Lo que interesa es que dentro de la iglesia está el poder del Espíritu Santo, Amén. más vivo Sí, que Señor. nunca. ¿Cuánto Gloria pueden a decir Dios. amén? Amén. ¿Cuánto levantan sus manos y dicen, Gloria a yo Dios. creo que el poder del Espíritu Sí, Santo Señor. no ha cambiado y Amén. está en este lugar? Amén. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Los apóstoles tenían que haber experimentado y haber visto y haber palpado al Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Era una de las cualidades que tenía que hacer aquel que más tarde iba a ser enviado. Amén. La palabra apóstol significa literalmente alguien enviado. Amén. Sí, Señor. Alguien con una comisión.
alguien que ha sido enviado por Dios. Pero también la palabra apóstol, o en este caso el apóstol Pablo, se le cambió el nombre de Saulo de Tarso, altivo, a Pablo, pequeño. Amén. Miren lo que hace el Señor. Había en un supermercado un varón que medía 2,15 metros, que yo lo conozco, y a él le dicen el pequeño. Le dicen el pequeño. Pero que en realidad él mide 2,15 metros y debe pesar por lo menos 150 kilos. Es un gigante. Pero ahora Pablo se llama pequeño, pero que en realidad en su vida espiritual y en su llamado era un gigante. Amén. No había nadie que lo pudiera detener. Amén. Sí, Señor. Amén. Nadie podía detener a este pequeño, entre comillas, pero grande en las manos del Señor. Amén. Sí. Y tenemos el llamado de Dios al apóstol Pablo. Y él dice, yo soy siervo del Señor. Soy un esclavo de aquel que me llamó. Amén. Soy siervo de aquel que salió al camino. Hechos capítulo 9. Dice que él iba camino a Damasco para perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando de repente dice que aparece una luz, y esa luz era más potente que la luz del sol al mediodía. Amén. Gracias, Señor. Y dice que él cae a tierra y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Sí, Señor. Levántate y ve a tal lugar, porque hay un varón que ora y él